Hoy, con Ana Gabriela Rodríguez, hablamos sobre los mitos que nos contamos, la maternidad perfecta, el éxito, el amor y todo lo que creemos que debería ser. Una conversación sobre romper historias para vivir desde la verdad. Quédate con nosotros. Bienvenidos al Club de las 4 AM. El lugar donde hablamos de lo bonito, lo feo. Y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. Yo soy Nicole, o como me conocen en las redes, Mami Pulpo. Yo soy Ámbar Boone. Y yo soy Valen. Aquí aprendemos y compartimos historias, desahogos y esas verdades que nadie se atreve a decir. Porque la maternidad no viene con un manual. Pero sí con otras madres que entienden lo que estás viviendo. Bienvenidas al Club de las 4 AM. Hola, estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? Hola, chicas. Hola, Vale. Hola, amiga. Hola, Mami Burr. Yo te dije en shock. Exacto, eso fue, esta introducción fue Lo extraña. primero es que, vamos a darte una introducción. Ajá. Ahí hay una cámara. Ah, hola, cámara. Nos ven en YouTube. Hola, YouTube. Y nosotros estamos acostumbrados a Spotify, donde uno hablaba aquí y cerraba los ojos y qué sé yo qué. Y nadie nos ve. Señores. Hola, amiga. Yo nunca sé cuál es la cámara donde nos vemos las No, tres. ni yo ¿Es esa? tampoco. La del ¿Es medio. No Ajá. sabemos. Ay, La de- señores, me siento como una Hola. leona herida. Herida, no. Sexy, di. Necesito que Soy me una des leona, un Una taller. leonesa. Necesito que me des un taller de cómo entender esto. Eso me lo podemos hacer. Estoy un mejorando, video. amiga, pero Sí, necesitamos. sí, necesitamos. Introducción 101 al También pelo es rizo. transición. Está chulo ese contenido. Ah, bueno. De que hablando de... Valen enseñándolos a hacerse rizos. Sí, pero las dos. Que O sea, hoy- vamos a hacer un proceso, o sea, vamos a un experimento. Y vamos A ver, ¿cómo queda cuánto el tuyo tiempo- versus el de Ajá. ella? Que aparte siempre van al salón. O sea, yo fui por primera vez al salón No. después de 2 años. Bueno, sí, Tenían no. 2 años. No, amiga, Se cae no el tanto. pelo. No tengo tanto, pero wow. Pero te queda lindo. Gracias. Lo Ok. verán poco. Pues antes de empezar, ¿alguien tiene un tantrum? Sí. Tengo un tantrum. No tengo un tantrum. Ay, yo sí. Era el no hicimos tantrum en No. el otro episodio. No. Y el tantrum era ahí porque era de las fiestas. Pero ya no tengo un tantrum porque ya pasó ese Ah. tantrum hace tiempo. Yo sí. Wow, diciembre. ¿Por qué No, es tan caro? ese tampoco se puede, ese tantrum. Fue. Ah, sí se puede ese tantrum. Wow. Wow. Lo Ok. sentimos. Pero- ¿Por qué Navidad y diciembre son meses tan caros y tan creativos? Pues en enero todo el mundo está broke. Una reza, o sea, en diciembre te bebes hasta lo ajeno. Y en enero, matcha. No, manita, es No, la que el mache es caro. carísimo. Café con Yo agua de veo- grifo. Ay, a mí me encanta mi grama, que no se metan Quiero y saber tiene cuál es el hype. L-teanina, entonces mi cuerpo lo agradece. ¿Cuál para es el relajar. hype con la grama con leche? Ay, a mí me encanta la grama con o sea, yo amiga. creo que es como Grama con leche. es como el nori o las algas, o sea, Ah, eso sí la me primera gusta. vez que Eso yo no me probé el gusta. sushi fue como Ay, la me segunda fue como la tercera fue como y la cuarta fue wow, qué buena está esta vaina. Entonces el matcha es como una progresión similar. encanta. Amiga, lo he intentado, pero no. No, pero también depende de cómo Eso te es lo como preparen. un tofu que yo probé. Ok, para los que no saben, en mi otra vida, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero yo era experta en té, porque tuve un salón de té. Ay, Sí. sí, yo iba a El- Mr. A mis spots. El problema es que muchas veces cuando te hacen matcha, te queman el matcha. El té verde se tiene que preparar a una temperatura muy específica, porque si tú no lo preparas a esa temperatura, lo que creas con la mezcla de la matcha es oxidación. Y lo que sabe como amargo, que la gente te dice, no, es que a mí no me gusta el té verde porque el té verde es amargo. Ustedes saben ¿Es que el tema de la oxidación? oxidación. De eso. Estábamos hablando, Javier y yo, que posiblemente hay teorías de que el oxígeno es como nuestro veneno. O sea, como es lo que no Como la hace kriptonita. viejo. O sea, porque ustedes saben que cuando las cosas tienen contacto con el oxígeno, se pudren. pudren. O sea, y ahora que tú hablas de eso, ¿Puedo decir él algo? tiene la teoría de que el hecho de que vivamos en un país, en un mundo, ¿verdad? Oxigenado es lo que nos Con oxígeno, hace vivir, es pero lo que también nos hace nos morir. mata. Exacto, como ¿Te puedo que es decir? nuestro propio veneno. ¿Puedo decir algo totalmente random? Sí. Ustedes están teniendo mi love language. ¿Qué es cuál? Todo lo que tenemos déficit de atención, amamos el love dumping. Exacto, que estamos O sea, como saltando de tema en tema. No, y como que todo lo que tenemos déficit de atención, hablamos como de cosas random y como así. Y yo estoy como que, Qué me cool. encanta. Ok, Bueno, bienvenidas a nuestro club de ADHD. estamos todos aquí. / sobreproductivas en recuperación.
Y en el día de hoy... Necesitamos terapia grupal. Exacto. Te entendemos, te apoyamos. Y nunca te juzgamos. Se nos olvidó el mantra también, ¿ves? Ay, lo siento. Ok. Pero en el día de hoy santo y nos chango. sentimos tan nosotras ahora mismo y es porque estamos con una de nosotras. O sea, Literalmente. una pata del club Ana, abre los ojos y está de que... no Esta ven. es la pata de los cuartos, Ajá, del money. ¡Cachín, cachín! Cachín. Esa es Ana. Señores, la otra pata del club. Exacto. Sin ella no ¿Cuál es mi habría cámara? club porque, sin ella no habría club porque Miren qué literalmente guapa, no miren qué habría buena luces, moza. no se pudiera apagar las No. luces ni a Pedro ni el estudio. Entonces, Ni gracias la Ana silla. por hacer que esto sea posible. No, ustedes han hecho que esto sea posible. Yo soy una parte importante, claro que sí, pero gracias por darme el espacio de estar aquí. Bueno, porque admiro el club, soy parte del proyecto en la parte comercial y sé lo que se ha construido peldaño a peldaño, o sea que me siento muy honrada de estar Ay, qué sentada en esta humilde. silla. Wow, me encanta. No, pero la realidad, yo no estaba cuando esto empezó. Yo vengo por Nicole y obviamente lo que sí sé es que es un proyecto bellísimo que necesita más visibilidad, más gente que las escuchen y obviamente aportar siempre va a ser parte de mi propósito de vida. No. No, Te queremos, Ana, te queremos. Te queremos, Ana, te queremos. Entonces, este año nosotros también, o sea, algo que nos encanta hacer en este podcast, yo creo, es primero que esto se sienta como una familia y nosotros decíamos como que mira, Ana es parte de la familia, nadie lo Literal. sabe, nadie está, como que es alguien que nos gustaría que también conocieran, como así nosotros siempre mencionamos las personas que están detrás del podcast. Pero también en estas reuniones, vamos a decir, esas reuniones de producción, de preproducción, De la vida. planificación estratégica, también nosotras como fieles mujeres parlanchinas, ¿verdad? Porque somos Multipasionales. cuatro. También nos vamos en una con temas. Y algo que me encanta hablar con Ana, porque Ana siempre tiene como, y tengo ya muchos años trabajando contigo desde el plano profesional, pero también una amistad, siempre tiene como una opinión como un poco controversial. O sea, como que Sí. ella no tiene miedo de exponerle a nadie como que lo que está pasando por su cabeza y cómo ella ve las cosas. Y yo creo que eso puede ser súper refreshing. Primero porque, Ana, tú no eres madre, tú eres una tía muy devota, pero... Pero muy Amén por las tías devotas. No sé qué haríamos sin Ni usted. tanto también. Yo dosifico, ¿eh? Dosifico. Dosifico. Les explicaré por qué. porque yo- Ese es el mejor anticonceptivo, como dicen mis hermanas. claro. Sí, soy devota, pero con tú sabes, mi estructura. Claro, y entonces nosotros dijimos como que bueno, vamos a hablar con Ana también primero de esa perspectiva de la maternidad desde fuera, desde una persona que no es madre, que ella es una mujer, ¿verdad? Hecha y derecha, profesional, independiente, pero que me imagino que tú ves todos esos roles de mujeres alrededor de ti y hay como muchos mitos. Y muchas cosas que uno se va dando cuenta que no son tal cual como a nosotros nos lo pintaban. Y de ahí surgió el tema, o sea, de una reunión donde estábamos hablando de muchas cosas y Ana decía como que es muy raro porque nosotros nos hacemos como una idea en la cabeza y yo misma tengo esta cantidad de mitos que después cuando lo veo me doy cuenta como que, no tiene nada que ver con lo que en verdad estaba pasando y hay que como que agarrar y hablarlos, correcto. Entonces, bueno. Quitar esos tabús. Porque yo Sí. creo que algo que siempre le he dicho y se lo digo de nuevo a todos ustedes. Tengo la dicha de estar rodeada de madres alrededor de mí, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tías, mis amigas que son madres. Y bueno, estar constantemente alrededor de mujeres que tienen muchos retos y que muchas veces no se permiten hasta ventilarlo porque hay un mito, hasta el mito de ser vulnerable, de decir, esto no me está gustando, esto no era como yo me lo esperaba o no es lo que yo pensaba que era. Y lo primero que les digo para recordarles es, yo soy una admiradora de las madres. O sea, yo digo, wow. Y una de las razones por la que estoy en el camino de mi vida de entender si quiero, si no quiero, si voy, si no voy, es que para mí son heroínas y son personas que están asumiendo algo que es tan importante, que es traer al mundo a un ser y darle lo que tú tienes a ese ser, que muchas veces son muy duras consigo mismas. Y nadie les dice, oye, tú eres una estrella. O sea, de verdad, felicidades. Y a todas las madres que lo están escuchando, yo creo que la maternidad es una de las responsabilidades más bonitas y más retadoras que puede haber en la vida. Ujú. Que para mí es el primer tema controversial.
Porque la mayoría de nosotras crecimos y algunas están creciendo con la percepción de que tú sí o sí tienes que ser mamá. Y es algo de lo que no necesariamente tú hablas con tus hijos de que son pequeñas, de si tú quieres o no quieres. Ay. Si quieres está bien y si no quieres también está bien. Lo que pasa es que no es tan fácil asumirlo y digerirlo, porque es lo mismo que hablamos de los mitos y de las realidades. Tú llegas a una estructura y a un sistema donde lo correcto, entre comillas, es que tú quieras hacerlo. Y es un tema de sistema, no es un tema personal ni de que tienen algo contra ti. Es que hasta tu misma familia, que tiene una idea de cómo deben ser las cosas, va a querer que tú lo hagas bien. Y por creer que tener hijos es como el next step o lo que debe de ser, te lo va a ir de alguna manera sembrando. Y eso es lo bonito de tú comenzar a autoconocerte. Porque en el autoconocimiento es que tú comienzas a descubrir qué cosas están siendo dirigidas por una voz externa y qué cosas realmente vienen de ti. Porque al final el tema de la maternidad te lo impone el sistema. Y lo sigue imponiendo al sol de hoy. Totalmente. Yo tengo 33 años, yo no soy mamá y todavía hay personas, hay espacios, hay lugares donde yo tengo que ponerme la pila porque me voy a quedar atrás. Y ojo, ya he aprendido a no tomármelo personal y eso me ha ayudado mucho a conectar hasta con esa persona y hasta poder tener conversaciones como, ok, ¿por qué tú entiendes que es importante? Yo quiero escucharte. O sea, yo quiero saber desde dónde viene tu necesidad de que yo lo haga. Porque tal vez no viene de que de verdad tú quieres que yo sea mamá. Es que tal vez tú entiendes que todo el mundo tiene que ser mamá y tú lo dices. Y es un tema de autoconocerse y no tomárselo personal. Pero en mi caso, he hasta aprendido a amar el silencio y a veces hasta no tener tema de conversación con una mujer porque yo no sé qué fibra yo esté tocando. Y las conversaciones que se tienen muchas veces porque yo no tengo contenido y lo primero que yo te pregunto, lo primero que me sale a la cabeza es ¿cuándo tú vas a ser mamá? O tú quieres tener hijos o ¿cuándo tú te vas a casar? ¿Entiendes? Es un tema del sistema más de que es un mito o una realidad. Y sabes que, por lo menos a mí, algo que yo, esta conversación la he tenido mucho con Nicole, pero a mí algo que también me ayudó mucho en este tema de los mitos y las ideas que uno se va haciendo en la cabeza de todo lo que uno está en contacto, es una vez que leí algo que decía que en verdad la única persona que conoce la realidad de su mundo interior eres tú mismo. Que todos los demás tienen una interacción constante, no contigo, sino con la versión de ti misma que existe en su cabeza. Lo cual significa que para algunas personas su mito es que yo soy la villana de la historia. Para algunas personas es, mira, esta tipa es la peor mamá del mundo. Para otra es la mejor profesional. Para otra es, mira, es la mejor mamá. O sea, dependiendo de la circunstancia y del contexto en el cual tú y yo estamos relacionándonos. Entonces, al final, no existe tampoco como una realidad universal. O sea, el único que entiende, que vuelve al autoconocimiento que estabas mencionando ahorita, el único que entiende tu mundo y tu realidad eres tú al final. Y claro, hay unas verdades universales que podemos entrar en una conversación más filosófica del bien y el mal y como que, exacto, o sea, como que hay muchas verdades que también como sistema nos ponemos de acuerdo, pero hay otras que en verdad no hay una respuesta correcta a la mayoría de las preguntas. Es muy circunstancial y muy dependiendo de los lentes de quien lo está viendo, ¿no? Entonces, los mitos, si logramos verlos como mitos y como cuestionar, como que esto que yo pienso, ¿de verdad es mío? ¿De verdad lo aprendí? ¿O es una cosa que he oído toda la vida? ¿O es algo que siquiera podemos llegar a una realidad, todos a ponernos de acuerdo, o depende de mí y de mi idea que está en mi cabeza y eso está bien también? Entonces, es complejo. Y no solamente que es complejo, que es muy doloroso, porque ¿qué pasa? O sea, la mayoría de gente que tú conoces, con la que tú te rodeas, tú tal vez puedes tener una conversación con una amiga y tú sabes cuál amiga tuya tal vez está en un proceso de autoconocimiento y cuál no, por cómo opera, o por cómo acciona, o por cómo ha construido su vida. Entonces, las personas que no van al camino del autoconocimiento viven una vida menos, ¿cómo te lo puedo decir? Menos retadora. Porque viven en automático. Es decir, esto es lo que hay que hacer, vamos para adelante. Y no me detengo a escuchar, no me detengo a reflexionar, ni a analizar lo que estoy haciendo, ni en dónde me estoy desarrollando. Entonces, ignorance is bliss. Ignorance is bliss. Entonces, es lo mismo que la terapia. Mucha gente no quería terapia porque la terapia es horrible.
Porque cuando tú te sientes frente a un Porque terapeuta hay que trabajar. y el terapeuta te dice que al final todos los problemas vienen de ti, no del otro, por cómo tú estás cogiendo la información, por cómo tú te estás comportando, eso duele, tú no quieres volver ahí más Sí, no. nunca. Entonces es un tema de valentía. El tema de los mitos es que no es yo ponerme en contra de que existan, es que yo tenga que entenderlos, analizarlos y usar los que me convengan a mí y los que yo tenga la responsabilidad de asumir en mi realidad. Y ojo, que hay una parte de eso que tú estás diciendo. Tú tienes que construirte para tú poder llegar a ese punto. Porque para tú tener un pensamiento crítico, tú necesitas información en tu cerebro que te haga cuestionar muchas cosas. Exacto. Y de por sí, el cuestionar, el preguntar y el ser curioso no es algo necesariamente cómodo. Porque hay mucha gente que dice, no, porque el cielo es azul y tiene que ser azul y porque es azul y es así. Y tú sabes que también últimamente yo siento que nos hemos encaminado como sociedad a como a tenerle miedo a dar opiniones muy fuertes. O sea, como que Claro. lo hablamos mucho con el grupo de amigos que Políticamente nosotros salimos correcto. Ujú. del tema de Agree to disagree. que es de acordar que no estamos de acuerdo. Claro. Como que yo te digo algo, tú me dices, yo no estoy de acuerdo, pero está bien. Y ahí se queda la conversación. Ay, Claro. Entonces, lo hacemos mucho como para no incomodar al otro, o para no incomodar al grupo, o Ujú. como para no tener una conversación que pueda ser pesada y baje la nota, vamos a decir así. Pero la verdad es que entonces, como sociedad, nos estamos moviendo a no hablar la cosa, a no cuestionarnos. o a la polarización o de no- siempre estar solo Es con los que que en están ese de acuerdo con sentido, nosotros. En ese Exacto. sentido, Más yo bien creo. No ve como que, ok, ¿cómo tú lo ves? Como Es que tú hay que dijiste crear ahorita, esos como tú dijiste, espacios. ¿tú crees que yo debo casarme? ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, Cuenta. ¿entiendes? Pero es una invitación complicada porque al final tú le abres la mesa al otro para que el otro comience a explicarte. Pero cuando tú abres esa mesa, tú te das cuenta que el otro no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Porque está emitiendo un mandato en automático. Pero tú sabes que, Nicole, yo siento que, y qué bueno que tú tuviste esa conversación, y ojalá con ese mismo grupo tú puedas crear una piña o algo Una del let's not agree to agree. Donde tú puedas tener... Bueno, eso es donde- una... No, Un hay que reto. crearse... Me gusta esa peña. Es un Let's not reto. agree to agree. ¿Por qué? Te digo una cosa, ese tipo de conversaciones incómodas, puede ser incómoda la primera, pero te puede dar espacio, aunque yo no estoy de acuerdo contigo y no matemos, algo se me queda y me puede dejar una semillita. Entonces, hay que crear espacios donde tengamos ese tipo de conversaciones, porque ese tipo de conversaciones a veces dan espacios a otras cosas. Yo creo que estamos viviendo en un espacio donde, uno, estamos muy poco tolerantes. Creo que no nos queremos necesariamente tomar riesgos. Y creo que nos estamos autocensurando mucho. Pero Pero- yo lo veo, o sea, yo lo veo de ambos lados. Yo sí creo que es valiosísimo aprender a salirnos de nuestra caja de resonancia mental y hablar y tener conversaciones que pueden ser incómodas en momentos, dependiendo también de tu nivel de madurez, pero de escuchar gente que no piensa como tú y poder Claro, tolerar eso y válido. poder, y de hecho, y poder decir, Hasta déjame ver empatizar. déjame ver qué aquí, y eso por lo menos yo lo aprendí, mi hermana es mucho más empática que yo, mi hermana chiquita, y yo me acuerdo una vez que nos sentamos a tener una conversación, o sea, yo no soy religiosa, ella tampoco, pero tiene una amiga que es muy, muy religiosa y habían tenido debates sobre por lo menos el tema del aborto, y yo estaba como negada en mi posición y como yo le decía, pero es que eso no tiene sentido, y ella me dijo, sí, pero yo me leí un libro y ella me enseñó eso ese día y fue como pling, que me dijo que en verdad, con cualquier persona que tú te sientas a hablar, en temas que son muy polarizantes además, donde piensan completamente distinto, siempre va a haber un punto where you can agree, o sea, donde ustedes pueden estar de acuerdo, aunque piensen completamente distinto. Claro. Si la conversación parte de ahí, en vez de el déjame probarte que tú estás equivocado, sino O yo los ganar dos el podemos argumento. agree con esto, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, a partir de ahí, mira, porque yo entiendo esto, pero puedo entender esto también que tú estás diciendo, porque estamos partiendo de un lugar de resonancia, no de disonancia, ¿entiendes? Entonces, ella me enseñó eso, pero muchas veces también la realidad es que we're not gonna agree.
No, Claro. sí. y no vamos a estar de acuerdo y eso también está bien. El problema es pensar que porque yo no estoy de acuerdo contigo en algo, significa que tú y yo no podemos tener una relación, que tú y yo no podemos coexistir, que tú y yo no O podemos... no podemos hablar de otro tema O desde no podemos otro hablar de punto otro de tema. vista. No, yo tengo muchos amigos que no piensan para nada. O sea, de hecho, con el que nos caemos a golpes con el agree to disagree, porque él dice que es imposible agree to disagree, que es una de las personas que más quiero en este mundo. Hay miles de cosas con las que no pensamos igual. Ahora, es mi amigo querido del alma, o sea, con el que yo iría a Plutón y de regreso, ¿sabes? Por él. Entonces, porque hay otras cosas miles en las que conectas. El problema es que estamos creciendo cada vez más en un mundo donde mis mitos, o sea, no es nada más que yo tengo que yo me creo mi mito, que tienes todo el derecho a creértelo, es que yo te quiero obligar a Imponer, ti claro. a creerte mi idea de mito, realidad o como la quieras llamar, ¿entiendes? Entonces ahí es donde está el peligro, en querer obligar al resto a crear esta caja de resonancia mental porque todos tenemos que pensar igual. Eso nace mucho cuando tú te pones a desglosar el porqué de la necesidad de control que tiene la gente, no de su creencia. Tú le puedes poner, tú puedes cambiar el escenario y tú puedes decir, ok, ahora vamos a hablar de comida, de qué se va a cenar. Y esa persona va a imponer control. Porque la persona que quiere imponer una creencia o un pensamiento, cuando desconecta lo que es el pensamiento, lo que puede demostrar es que necesita controlar la narrativa y que tú entres en su espacio. Y va a pasar en cualquier escenario. Y volviendo a las conversaciones de conflicto, una de las cosas que yo más he aprendido y todas las personas que tienen relaciones de pareja, de familia, de amigos, Imposible sin de conversaciones socio, incómodas. no hay ninguna intimidad real. No hay. Hay gente que se pasa 20 años siendo amiga y nunca ha tenido intimidad. Y la intimidad es tan simple como yo poder tener el espacio de decirte, Valentina, mira, eso que tú hiciste no me hizo sentir bien. Yo me sentí mal, me sentí atacada, me sentí juzgada. No me gusta eso. Y eso, cuando hay una relación sana de verdad, eso hace un vínculo tan fuerte porque yo sé que aunque tú y yo estamos en un espacio seguro, yo tengo la apertura de decirte, eso que tú haces no me gusta y tú no te vas a ir para ningún lado. You're gonna stay here. Tú te vas a quedar aquí. Parte mucho. Eso pasa mucho con las parejas. Y cuando tú trabajas, por ejemplo, el tema terapéutico de las heridas de abandono de las parejas y miles de procesos, muchas veces la gente no genera conflicto con sus parejas porque tiene miedo a que se vayan. A que te digan, bueno, yo me voy. Uy, sí, a mí me pasó eso por Mira, años. yo acabo de hice un taller de parejas hace unas semanas, hace como un mes, una semana atrás, que se llama Abrázame Fuerte. Está basado en el método Hold Me Tight de una terapeuta, creo que ella es inglesa, y ella tiene el estudio y ella murió. Tenía el centro de investigación de relaciones de pareja más grande del mundo y hace investigaciones de hace muchos años y ella dice que ella decodificó lo que es el amor. Y ella habla ahí de que cuando tú tienes conflicto con una pareja, lo que habla es una necesidad de conectar con el otro, que no necesariamente quiere decir que tú lo sabes expresar. Entonces te habla, cuando una pareja pelea, lo que quiere es conexión. Lo que pasa es que no sabe decirlo y no sabe expresar qué tipo de conexión tú tienes. Y te habla y te ponen el ejemplo de un experimento que hicieron con un bebé. Un bebé recién nacido, no, un bebé pequeño con su mamá, cuando está creando la conexión, cuando él imita y versus cuando mamá se queda sin ninguna expresión facial. Que el bebé está tratando de tener una conexión con su mamá, no ve ninguna reacción. Y lo angustia mucho. Y tú ves que eso lo va angustiando y habla que precisamente es eso. Y ciertamente nosotros necesitamos una conexión. Ahora, ¿desde qué punto lo hacemos? Claro. Porque para mí es valiosísimo. Yo escucho a todo el mundo, pero no necesariamente permito que todo el mundo entre a ese nivel de intimidad conmigo. Si yo te doy el permiso de ser íntimo conmigo, yo, Ámbar, a título personal, yo te doy el permiso de decirme hasta lo que yo no quiero escuchar y yo te voy a escuchar. No se lo doy a todo el mundo. Es con gente con la que yo me siento pero es que extremadamente segura. Eso es clave, la vulnerabilidad. íntima, La vulnerabilidad no A un se le da. extraño, Bueno, yo no se lo permito, pero al otro, si yo te doy el permiso, tú me puedes decir lo que tú quieras y yo me he educado a mí misma de vamos a escuchar qué Ana tiene. Sí. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí más me gusta de mí misma, que yo soy curiosa. Yo puedo hablar contigo de un tema con el que yo no estoy de acuerdo, puedo ser muy verbal, pero la curiosidad me va a ganar de que, ¿por qué tú me lo dices, Valentina? Y de que yo quiera saber por qué tú tienes esa posición y explícame. Y me queda con esa mentalidad de que Ana me dijo algo que yo no lo había pensado, déjame investigar un poco más. Y uno tiene que ir creando conexión de una forma en la que
la vida va cambiando, señores. La percepción de la Ana de cuando tenía 15, a la de 20, a la de 30, a la del año pasado, Esa ya no cambia. Ah, Nosotros vamos cambiando constantemente. Tal vez después de esta conversación tú tengas otra perspectiva y lo que tú pensabas hace 5 minutos ya no está. claro. Y que también lo hablamos en el otro episodio de donde hablamos de la autenticidad. O sea, al final también todos vamos cambiando. Y eso que tú estás diciendo, ¿no? Y eso es lo que en algún momento eran mis mitos de hace 5 años. ¿Cuál? El de Pero- la gente no cambia. Ajá, no. O sea, que te digo que a lo mejor los mitos que yo tenía hace 5 años, a través del autoconocimiento, a través de las Claro. experiencias y los coñazos que la vida da, o sea, ya yo ahí me di cuenta que eso era un mito, ¿entiendes? O sea, Claro. como por ejemplo, o sea, uno de los mitos que yo creo que es más famoso es como que uno viene a este mundo a ser feliz. Bueno, para mí eso probablemente es un mito, depende de cómo tú definas felicidad, ¿entiendes? Claro. Porque al final es un mito que todo el mundo está feliz todo el tiempo. Eso no es a lo que uno viene al Nadie. mundo, ¿entiendes? Señor, eso es lo mismo que usted no puede tener. Usted como humano no puede tener el orgasmo de un cerdo. Pero exacto. 30 pero- minutos ahí en high. ¡Wow! Ay, Dios Y eso es lo que te digo. Pero el cerdo puede. Pero eso te Tú lo no. enseña la vida, Ay, la cerdo. experiencia. Antes todos quisiéramos ser un cerdo, pero eso te lo enseña. Pero no, fuera muy aburrido vivir feliz todo el tiempo. Claro, pero oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, mi creencia personal de la felicidad y la que me ha ayudado a mí. Ujú, Y yo la predico y la llevo conmigo todos los días. ujú. Lo primero, para mí, la felicidad está en tu cabeza. O sea, la felicidad radica en este cerebro. 100%. Y es como tú manejes las cosas. Ujú. La felicidad no te resta de obstáculos, no te resta de sufrimiento, no te resta de procesos. Y, por ejemplo, yo soy una persona espiritual, creyente, y yo creo fielmente en los procesos. Y he vivido procesos en mi vida que me han transformado. Por eso también el mito de que la gente no cambia, no soy su embajadora, no lo creo. Y he visto personas transformarse en seres maravillosos después de procesos. Ahora, el tema está con el cambio de que, volviendo al autoconocimiento, se requiere, lamentablemente, demasiada valentía para desaprender. Uy, sí. Porque los mitos es un tema de desaprender. Pasa con la maternidad. La maternidad, muchas veces tú ves situaciones de mujer-hombre donde la mujer tiene una creencia en su cabeza que entrena al hombre. ¿A dónde voy? Las madres tienen que hacerlo todo. Silenciosamente, con tus acciones, tú entrenas a la otra parte porque tú estás constantemente resolviéndolo todo. Entonces, tú nunca pones en un espacio de entrenamiento y de crecimiento a la contraparte. Un ejemplo, no, yo tengo que salir con Nicole. Entonces, yo no se lo puedo dejar a Pedro porque Pedro no sabe. ¿Quién te ha dicho que Pedro no sabe? No, o Pedro, o lo puedo salir, pero le tengo que dejar el niño bañado, dormido, con la lonchera hecha, la cena preparada en la nevera, un post de dónde está cada cosa. Tal vez Pedro tiene más habilidades de las que tú piensas. Claro. Lo maneja de una manera totalmente diferente a ti y comienza a crear un vínculo con su hijo que va a ser de él, porque como me peina papá y como me peina mamá no es igual. Ni- Yo tal vez con papá me divierto porque papá me hace 2 chistes o se confunde y soy yo la que le tengo que decir, papá, esa no es la colita, es esta, porque los niños saben. O me peina con la O aspiradora. sea, yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy tía, pero yo me doy cuenta. Mis sobrinas van a mi casa y me dan órdenes. O sea, es como, no, ese es el cepillo de Marcela y este es el de Andrea. Y yo como, disculpen, no sabía que había un cepillo para cada cabeza. Ustedes me disculpan. Yo voy a proceder a ir a buscar. Ellas saben ya. Sí. Y ella cuando ven una persona que no está acostumbrada a esa dinámica, ellas van a subir la mano y van a decir, así no es que se hace. Entonces, es un tema de tú darle el espacio a los mitos a que se desconstruyan dentro de tu cabeza, pero eso es un proceso. Y tener esa valentía que tú dices, porque, hermana, eso es difícil, yo soltar el control No, yo y no dejar sé, que las yo no cosas, sé. que las cosas Totalmente. pasen. Pero ahí hay una frase que ahorita que lo estabas diciendo antes también me llegó a la cabeza, que creo que esto fue TikTok, no fue nada profundo, pero lo vi y Un me art fascinó. TikTok. Un art TikTok. Y me Un art encantó. TikTok. Eso nos lo dice una de En nuestras un amigas. TikTok. Pero a mí me encanta ese TikTok porque decía como que, mira, para tú ser rico en el futuro, tienes que estar dispuesto a sentirte
menos rico en el presente, que es difícil porque tienes que ahorrar, o sea, no vas a gastar todo lo que se te atraviesa, etc. Para usted ser saludable en un futuro y tener salud en el futuro, tienes que cargar pesas y sentirte que no eres nada fuerte en este momento para sentirte fuerte más adelante. Si usted quiere y comer bien ahorita y pasar hambre ahorita para estar bien, o sea, o no pasar hambre, mentira, no se pasa hambre, pero, o sea, como alimentar tu cuerpo no necesariamente con todo lo que se te antoja, sino con las cosas que te nutren, ¿ok? Lo que Entonces, necesitas. lo que necesitas. Eso es la satisfacción inmediata a la satisfacción. Exacto, entonces es justamente eso, como lo que tú también lo mencionaste en otro episodio, es como aprender el skill, que es un skill de estar cómodo en lo incómodo, o sea, de estar cómodo en la incomodidad de las conversaciones difíciles, estar cómodo en la incomodidad de lo que yo pienso a lo mejor no es la verdad. Y ahí, por ejemplo, eso es algo que yo aprendí mucho en la certificación de coaching, que el profesor de nosotros nos decía, y, o sea, si tú lo ves así simple, quizás no suene tan bien, pero el fondo de lo que tú estás diciendo es poner el valor sobre el placer. Ujú. Y no es que no haya placer en las cosas que tú hagas, ni en la vida, ni nada. Pero si yo tengo que tomar una decisión que es lo que me causa gratificación instantánea y lo que no me causa gratificación instantánea, pero me da valor, irme por el valor, ¿entiendes? Tomar la decisión del valor. Choose your heart. Y eso es exacto, y eso es de si me voy a comer un chocolate o no, de si me voy a tomar un trago o no, así como si voy a hablar con una persona o no. O sea, claro. si le voy a dedicar tiempo a una persona o O no. si ya yo decidí que esa persona no forma parte de mi realidad. Que eso es otro mito también. La gente cree que todas las relaciones son para siempre. Son para siempre. Y no, hay personas que cumplen etapas en tu vida que vienen con un propósito y que cuando ese propósito se acabe el universo, o Dios o quien tú quieras creer, vamos a ponerle el nombre que tú quieras, Las porque tú aparta. te sientas cómodo, la mueve. Porque al final es como cuando te dicen limpia para que haya espacio para lo nuevo. Y la vida te lo va a ir demostrando poco a poco. Repito, mientras más autoconocimiento haya y tú tengas ese nivel de conciencia donde tú pausas y tú digas, ok, ¿qué está pasando con mi vida hoy? Por ejemplo, vi en Instagram algo, bueno, creo que fue en el programa de tu mamá, de una persona que decía, si tú a todos los días le pones intención a las cosas, tú te levantas hoy y tú le pones una intención, tú vas a vivir la vida con propósito. Ujú. Porque la intención de hoy ya te dio un propósito. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, nadie se detiene o muchas veces vivimos tanto en En automático. que nosotros no sabemos en qué momento del día estamos bien o estamos mal porque no hemos cogido 5 minutos para ver cómo se siente mi cuerpo. Mi gente, me han hecho caso y estoy muy feliz. Hemos subido muchísimo la cantidad de suscriptores en nuestras distintas plataformas, pero nosotras somos ambiciosas y queremos más. Así que te animo, si no te has suscrito, si no le has dado a follow en alguna de nuestras plataformas, este es el momento para hacerlo. Esto nos ayudará a llevar el podcast a otro nivel. Nosotros tenemos planes muy ambiciosos y queremos que tú seas parte de esto. Gracias, gracias, gracias. Y eso, o sea, yo me acuerdo que un momento mío, creo que estaba teniendo mi quarter life crisis, que si alguien está en esa etapa, es una etapa real, válida, que le pasa a mucha gente a tus 20 y pico, donde estás como en una crisis existencial como similar a la de mediana edad. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dio esa crisis como a los 20 y pico también, yo leí un artículo de Harvard que decía que era como cómo vivir una vida con propósito y cómo encontrar tu freaking propósito cuando vas en piloto automático. Y entonces el autor de ese artículo explicaba que el problema es que muchas veces vivimos la vida como si fuera un stream. O sea, a nosotros nos enseñan como como un río, donde tú te metes en la corriente, ¿ok? Y la corriente, tú vas siguiendo la dirección del río donde el río te va llevando. O sea, como que el río dice, mira, tú vas al colegio, después de que pasas por el colegio, el río pasa por la universidad, y después de la universidad te casas, y después te casas y tienes hijos. Y esos son como los mitos que socialmente hemos... Y llega un momento que tú estás diciendo, me está llevando el diablo, pero no te está llevando el diablo, te está llevando el río, que Claro. tú te metiste y que no eres consciente que estás en el río. Y que hay orillas. Y que hay dos orillas. costados Y que tú Y- puedes nadar para la derecha, pararte. Y él decía, como vivir una vida con intención es cuando tú te das cuenta que te está llevando el río o el diablo y tú dices, ya va, déjame nadar al banco del río que está ahí, que yo lo que tengo es que patear un poquito. Lo que pasa es que ir en contracorriente
patear hacia la cosa, es más fácil dejarte llevar por el río. Tú sabes que ahí decía también Dayan, mi psicóloga, e incluso ella me lo dijo en terapia y después vi que subió un video y yo dije, ay, mi terapia inspiró un video. Dio contenido. Que ella decía que tú puedes estar con el agua aquí, el agua aquí, Hasta la nariz. y tú puedes estar sintiendo, ok, tengo que luchar para subir, para mantenerme a flote. O tú puedes echarte para atrás Y flota. y flotar. Y mira para arriba y mira los pajaritos, mira el cielo y vamos a ver dónde me lleva esto. Correcto. Y es el mismo cuerpo de agua, es la misma persona, lo único que cambia es tu actitud, ¿entiendes? Es tu actitud ante una misma situación. Y ahí, A veces saben flotar también. que es válido flotar también. Y es válido flotar, y es válido, y es como eso, pausar y ver lo que tú tienes y como que irte con lo que la vida también te trajo. Mira, es que ahí hay un detalle y es uno de los mitos y es algo que yo como una persona que se dedica al mundo de los eventos y que planifico eventos, para muchas personas los errores son malos. En mi trabajo es la única forma de yo aprender. Todo lo que estamos en eventos, si tú no abrazas el error y aprendes de él, tú nunca aprendes nada. Porque sin errores, como tú sabes que tú lo puedes hacer mejor. Correcto. Entonces, hay formas de desconstruir algunas cosas que están en tu vida. Yo recuerdo que leí algo de Warren Buffett, creo, hace muchos años, que habla del éxito del emprendedor. Hay emprendedores exitosos que se equivocaron 700 veces. Que armaron empresas Casi y la todos. quebraron 800 Los únicos emprendedores veces. buenos son los que ya quebraron un par de empresas. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que él te dice? ¿Qué es el éxito? Hacerlo la primera o intentarlo 700 veces y echar para adelante y volver a renacer. Lo que pasa es que estamos en la peor era, yo creo, porque estamos sobreestimulados de éxito vacío y de consumo diario de la vida del otro. Y lamentablemente, cuando tú asumes que el éxito del otro es el éxito tuyo porque se ve muy bonito de afuera y tú quieres correr esa carrera. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde hay mucha competencia social y que muchos errores se cometen por competencia social y que muchas personas toman decisiones por competencia social. Decisiones que son neurálgicas para la vida de una persona. ¿Con quién tú te vas a casar? Si tú vas a tener o no tener hijos. ¿Cómo tú vas a invertir el dinero? Porque hay personas que tienen a sus hijos en colegio que no lo pueden pagar. Entonces yo te voy a Pero lo explicar. tienen porque quiero que Bueno. tengan las conexiones para cuando ellos sean grandes. Correcto. Entonces ahí es que yo digo que la maternidad y la paternidad es un camino abstracto. Porque entonces las decisiones que yo estoy tomando hoy para el futuro de una persona que está en un proceso de creación bajo mi mando, está siendo la guía para yo tomar decisiones a la vida que yo, que ya soy un adulto, que se supone que tengo que tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes por el bienestar de esa persona, que es un bienestar que es otro mito, porque yo no sé si él va a hacer conexiones o no. Y además... O si las va a O que querer no, hacer. o si no las necesita. puede hacer estando en un no colegio sé, que yo pueda pagar. correcto, o no sé si le va a caer bien, o si va a tener problemas, o si va a ser más malo que bien. Entonces, yo lo entiendo y lo respeto. Por eso digo, llega un momento en donde tú tienes que tener mucho cuidado hasta con quién es que tú vas a tener estas conversaciones y a quién tú le vas a decir tu forma de pensar, pero no todo el mundo está listo para escuchar que hay otra forma de ver las cosas. Hay un ejercicio poderosísimo que yo le digo a las 4 esquinas, es un ejercicio muy personal mío. Yo a ninguna situación la veo desde una sola esquina, porque entonces no la estoy viendo entera. Si tú cada cosa que pasa en tu vida, tú la pones en el centro de una habitación, de ninguna esquina tú la vas a ver igual. De ninguna esquina. O sea, si tú te pones allá, esto se va a ver diferente de aquí. Si te pones allá, se va a ver diferente de aquí. Nadie va a hacer la misma imagen. Entonces, eso es todo en la vida. Porque tú puedes decir, ahora mismo yo tengo un reto personal de no comprar cosas que yo no necesito. Yo amo la ropa. O sea, ustedes no se imaginan la terapia que es para mí. Era comprar. Comprar. Y yo tengo metas financieras, metas personales, metas que son muy importantes para mí. Y yo comencé a entender lo importante que era responsabilizarme de mi vida cuando yo comencé a trabajar en mi autoconocimiento y a entender desde dónde yo estaba haciendo las cosas. Porque a veces tú quieres hasta comprarte una ropa porque tú no quieres ir al evento con algo que ya alguien te ha visto. Esas son voces que están en tu cabeza. Y yo decidí ya que yo me iba a pelear con todas esas voces.
Y yo le iba a decir, ay, mija, cuéntate hoy. Hoy, Lo que estábamos hoy hablando. vamos a combinar la falda verde. Roberta, Ya 5 vamos a combinar minutos. la falda verde que hay con los zapatos que hay. Y Tú no termina siendo más creativa porque te tienes que Correcto. poner Y al final creative. hay 10 gente que ni se acordaron de lo que tú tenías. Oye, que no somos, ¿Quién está no somos el centro del pendiente? universo también, es otra Correcto. cosa. Eso. Pensamos que pero todo el sí, mundo está pendiente de nosotros y, Y que ojo, vamos a hacer. lo que no pasa- Ojo, pueden haber gente que estén pendientes. Hay de todo. válido. Pero qué poderes que tú le estás dando a esa persona que tú te vas a volver loca. A mí me encantó en el libro, yo me estoy leyendo un libro que de verdad me ha cambiado muchísimo, que se llama Are You Mad at Me? Ajá. Este libro se lo Yo recomiendo a yo todo lo el mundo, mandé- especialmente yo if lo you're a compré people pleaser. y hay un workbook. Ah, sí. También lo pedí. Ah, bueno. Pero o sea, es un libro que de verdad me pareció You más. Mad at Are Me? You Mad at Me? Y en un libro ella en un momento explica que cuánto poder le damos muchas veces a la gente porque pensamos que nosotros obviamente somos el protagonista de nuestra nuestra historia. película, ¿verdad? O sea, como que nosotros estamos viendo en un cine la película donde nosotros somos el protagonista. Pero ella dice, pero cuando tú te paras un segundo y te pones a pensar que en verdad tú eres un freaking extra en la película de la mayoría de la gente. O sea, que tú eres esa gente que sale en los fondos de la película así que nadie Pero sabe ni quién es. siquiera. Tú eres el que está en El los que- subtítulos y nadie ni Exacto. siquiera te No, vio. el que pasó por atrás en el metro mientras la protagonista... O sea, tú eres el extra de la vida de la mayoría de las personas. O a la goma excepción del metro. de tu círculo. Cercano, Totalmente. que tú puedes ser el Exacto. actor de reparto. Entonces, en mi cabeza, eso significa... Co-lead. People who matter don't care and people who care don't matter. matter. ¿Entiendes? O sea, como que La gente- que vamos a- exacto, la gente que importa no le importa y la gente que no le importa no importa. ¿Entiendes? O la gente que no le importa es la que importa. Entonces, lo que quiere decir eso es no es en nuestra cabeza que eso es tan importante, porque creemos que igual somos el actor de reparto del que va a estar conmigo en el evento. Mi hermano, usted es un extra. Y eso Ubíquese, hermano. pero ubícate, porque además, ¿qué libertad te da? O sea, la libertad de entender, en verdad la única que es la protagonista de mi historia soy yo misma, o sea que I might as well hacer exactamente lo que Lo yo que yo haría. quiera. O sea, y ese ejercicio a mí me encanta. O sea, hay veces que, y eso creo que se lo leí a Chef, a Stephanie Liriano, en un video que ella subió, que ella decía, si tú estuvieras viendo la película de tu vida, ¿qué sería lo que el público estaría gritando que hicieras, que tú no te atreves a hacer? Y el público que ya vio toda tu historia, vio tu contexto, está como que, vieja, o sea, no sé, chulearte un pana que conociste el amor de tu Tirarte vida, paracaídas. renunciar del trabajo que no te gustaba y lanzarte a montar Estaba una en Devil's Wear revista. Prada. Cortarte el pelo. Como que- y cuando tú te haces esa pregunta así, en verdad muchas veces tú sabes cuál es la respuesta. O sea, tú sabes lo que tú harías Claro. si no tuvieras miedo y si fuera la película y sabes que al final va a haber un final feliz. Pero a veces no tenemos el valor de hacer eso porque estamos... Tú sabes que por eso a mí, Wow. y cuando Pero- tú que lo mencionaste en el Es programa, verdad. por ejemplo, algo cierto, políticamente no correcto. Yo no soy una persona de metas. A mí de que Vision Boy, vamos a hacer la meta al año. Yo no puedo. No sé Mire, por qué mire, mi usted acaba de cerebro... hacer un tequila vision, oye, nada más. Sí, lo que pasa es hiciste. que como yo veo el año, para mí es más, yo me he dado cuenta que es más fácil para mí ponerle una intención a mi año. Yo este año quiero ser productiva y busco cosas y me doy herramientas para yo aumentar mi productividad. Porque para mí, no sé, no tiene explicación, para mi cerebro, como que ponerme meta durante el año es difícil para mí verlo, es como muy abstracto. O me genera mucho estrés que me doy un shutdown, no lo sé. Pero... Se llama neurociencia, mi amor. Por ejemplo, para mí, este año yo lo quiero ver, yo quiero andar ligero. Yo quiero despegarme de todo lo que no es mío. Y sacar de mi mochilita y decirte, mira, Valentina, te quiero, te amo, te adoro, Encárguese. pero en mi mochila me dejaste esta gente, este lapicero, esta borra. Te la regreso. Nicole, te quiero, te amo, te adoro, pero en mi mochila me dejaste una colita. Toma tu colita, Ay, yo toma tengo tu un zapato y termo, toma tú un termo. Gracias, que pero no me te lo mintieron. pierdas, que no me Pero manden a la yuca. aplica el tema de la, ahí aplica el tema de la perspectiva. Tú tienes meta. Tú tienes una meta. Lo que Pero pasa lo es que veo el formato- diferente. Diferente. El formato que tú Es consumes diferente. va a ser diferente. Al final, todos queremos tener un propósito y lograr cosas. Es mentira que el ser humano no quiere lograr cosas. Claro que queremos. Todos queremos ser una mejor versión de nosotros interiormente. Y los que deciden ser su peor versión fue porque decidieron un camino. Y tú lo decides. Tú tomas la decisión. Yo siempre he hablado de las luces y las sombras. Y yo soy fiel creyente, aunque peleo con mi mamá que me dice que no. Soy fiel creyente que todo el mundo tiene luces y sombras. 100%. Claro. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo sé cuáles son mis sombras. Yo las conozco al dedillo. Y las Pero- acepto ya también. Pero
ha sido un camino de yo entender, esto es una sombra, porque esto me aleja siempre de lo que yo quiero lograr. Esto es luz, entonces esto es lo que yo voy a seguir alimentando. Y cuando tú te sientas contigo y tú escuchas a la gente, por ejemplo, yo hice un ejercicio una vez que yo le escribí a unas amigas y yo le dije, dime una cosa que te gusta de mí, dime una cosa que no te gusta de mí. Y cuando yo entendí las que no gustaban, yo digo, concha, tienes razón. O sea, tal vez eso no está aportando nada a la relación. Simplemente por yo querer make a point o por yo querer ser la persona que impone sus ideas. Entonces, cuando tú le abres el espacio al otro, es como con la pareja, vuelvo y digo, yo a veces le he dicho a mi pareja, ok, ¿cómo puedo ser una mejor pareja para ti? O sea, ¿qué de lo que yo estoy haciendo te funciona o no? Igual él, ¿qué yo puedo hacer? Pero esas conversaciones, por ejemplo, muchas veces la empiezan las mujeres porque los hombres no tienen el espacio de hacerlo. Y se le hace muy difícil. O sea, yo hice esa pregunta los otros días a Javier y él no me o sea, como que él no me sabía decir nada negativo. O sea, como que... Claro. Y yo como que, Javier, lo hay. Tengo sombras, Lo hay, Javier, yo lo tengo sé. sombras. No, porque ellos Yo lo tienen sé, miedo de lo pero que se puede como- abrir. O sea, hay un tema, o sea, cuando tú comienzas es como cuando tú abres una caja, tú te mudaste y abres una caja. El problema no es abrir la caja, es que hay que quitar el papel y a colocar. O sea, No, y ver si tienes ganas de poner, arreglar lo que viene en la porque caja. Al final, ¿qué pasa? Que la caja está cerrada, tú la abres y no te pones a organizar y hay un reguero en el medio de la casa. Entonces, el problema no es abrir la caja. Voy a abrir la caja. Voy Y a el organizar trabajo de la caja. Y me da voy a poner pereza. Todo en su lugar. Correcto. Entonces, esa es la vida individual que todos tenemos que asumir y decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero ser una mejor versión de mí todos los días. Y eso puede sonar muy cliché, pero eso es uno de los caminos más Más difíciles del Es ser que yo creo que es muy difícil porque, y esto yo sé, es un trigger muchas veces, pero para mí se resume en la mentalidad de si tú eres víctima o dueña de tu vida, ¿entiendes? Y el problema de eso es que muchas veces decimos, pero es que yo no estoy siendo víctima, simplemente como que las cosas que me pasan, me pasan porque tengo mala suerte, porque whatever. O sea, por la razón que en tu cabeza tú crees que está fuera de tu control. Y como hemos hablado en otros momentos, es verdad que hay muchas cosas que no están dentro de nuestro control. O sea, hay muchas cosas que en verdad a ti tú te toca sembrar y ver qué pasa después de si llueve o si no llueve. Pero muchas veces el problema es que nos acomodamos en el rol de todo me pasa a mí. O sea, y en verdad no nos queremos salir tampoco de la posición de donde todas esas cosas están pasando, porque eso implica un trabajo muy fuerte Y una responsabilidad también. y una responsabilidad muy fuerte. El tema Entonces, de la víctima es que es un poquito abstracto, porque al final el no ser víctima también ha hecho que mucha gente se retraiga. O sea, es decir, hay mucha gente que quiere no ser nada víctima, que no me doy espacio de nada. Claro. Es decir, yo Ah, estoy sí, aquí, claro. yo me voy a Y yo soy un soldado. claro, Entonces, pero eso tampoco es saludable. mira o sea, un ejercicio. O sea, yo creo que hay tiempo para entender el sentimiento víctima en cada situación, porque al final, si tú eres mi amiga y tú me robas, Ah, no, claro. yo soy una Víctima, víctima. por Entonces yo supuesto. digo, ok, esta situación, Pero que si es tu responsabilidad, decirle a tu amiga. Ya. Y mira, el otro ejemplo, el otro día me lo dieron con un ejemplo que me encantó. Y es que una tipa decía, si tú y yo somos amigas y tú tienes un perro y yo te invito a mi casa y tú llevas a tu perro claro, y tu perro se caga en medio de la sala, y perdón que use esa palabra, pero la persona lo dijo así, tu perro se caga en medio de la sala. En verdad eso no es mi responsabilidad, o sea, como que es tu perro. Es tu responsabilidad limpiar la mierda de tu perro. Pero si tú te negaste y me dijiste, mira, en verdad yo no tengo ganas de limpiar la mierda, es tu mi casa. Claro. Entonces la que tiene que agarrar y decir, en verdad yo no tengo ganas de oler el olor a mierda perdón, que estoy diciendo muchas groserías, pero por 3 días seguidos, soy yo. Entonces yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Ok, yo tengo que ponerte un límite que es decirte, te amo, amiga, pero no no me vuelves traigas con tu mi perro, perro. no vuelves con tu perro a tu casa porque tú no te quieres hacer cargo de la mierda de tu perro, Claro. pero esta es mi casa y voy a limpiar la mierda. Entonces para mí es eso, o sea, no es un tema de... O sea, cuando yo hablo de este tema de víctima, por eso digo, yo sé que esa palabra es como un trigger, yo no hablo de que uno puede con todo solo, eso es mentira también. O sea, Claro. hay momentos donde de verdad, again, hay cosas que salen de tu control. Pero sí hay cosas que tú eres la Asumir, responsable de ti claro. misma y tienes que decir, ok, esto me sigue pasando. Entonces, Claro. con esta amiga, definitivamente, yo no le puedo mandar mi tarjeta de crédito para que reserve un vuelo, porque después me va a conseguir un cargo de $300 de una tienda, ¿entiendes? Claro, Entonces, pero ahí voy. O sea, la responsabilidad hasta de tú darte cuenta desde dónde vienen las acciones de otro es del individuo. O sea, al final,
muchas veces hay gente que le gusta vivir en el estado de víctima porque hay personas que alimentan que esa persona esté en ese estado. Claro. Entonces, es como yo, por ejemplo, le digo a mis amigas que son muy cercanas a mí. Yo siempre le digo a mis amigas, a algunas específicas, sabe quiénes son, que van donde mí con una situación y yo lo que le digo, ok, tenemos 5 minutos para desahogarnos, llorar, cry out loud, todo lo que tú quieras. Ahora, ¿cuál va a ser la solución? O sea, ¿cómo vamos a cambiar esta realidad? Porque la única que tiene la capacidad de cambiar esta realidad eres tú. No vamos a quedarnos en el me pasó, ok, ya te pasó. Bien, y te entiendo, vamos a llorar. 2 horas de lloro, vamos. ¡Uah! Lloramos. Se acabaron las 2 horas, ahora, ¿qué hacemos? Porque al final dicen, cuando una persona se está ahogando, no es el momento para enseñarla a nadar. No, por supuesto. Y eso es la realidad. Cuando una persona se está ahogando, es el Sálvala momento primero. para salvarla. Me encanta Te eso, saqué, 100%. te senté en la orilla y me siento contigo al lado y te digo, A que te calmes. ¿cómo llegamos? Ahora te digo una cosa, algo que yo he aprendido también y me encantó porque yo estaba leyendo un libro hace poco que es de negocio, o sea, se enfocan en los negocios y se llaman Tus próximas 5 jugadas. Es muy de estrategia, o sea, de uno planificar su estrategia de negocio. Pero está basada, o sea, la inspiración del libro es que como en el ajedrez, tú tienes que, cuando tú vas a mover una ficha, tú tienes que haber movido tu ficha pensando en las próximas 5 Analizar, jugadas, claro. ¿entiendes? En qué puede hacer otro, qué puede hacer tú, qué puede hacer otro, qué puede hacer tú, más o menos. Ese es el concepto. Yo pasé una semana entera en un torneo de ajedrez de mis hijos. Y algo que pasaba era que mis hijos duraban 2 horas en un partido de ajedrez, jugando sus jugadas, bla, 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 y salían. Perdieran o ganaran, la profe, tú sabes que en ajedrez tú tienes que, o sea, aparte en los torneos sobre todo, cuando tú estás jugando formalmente, tú tienes una libreta que tú Anotas todas tus la jugadas. jugada tuya y la jugada del otro, la jugada tuya y la jugada del otro, y tienes un registro de todas las jugadas. Los niños salían, ya sea con carita triste o carita feliz, de orgullo o con el moco abajo. Y la profesora, la entrenadora de ellos, decía, mi amor, déjame ver la hojita. Lo veía, lo abrazaba, vamos a sentarnos. Sacaba un tablero y recreaba todo el juego. En este momento, ¿qué tú pudiste haber hecho? Esto. Claro. ¿Qué tú haces? ¿Qué hiciste? Esto. ¿Y cuál era tu pensamiento al hacer esto? Bueno, esto. Y tú no crees que era mejor esto. Y ahí salían. Y yo veía, yo dije, ay, qué bien esta profesora, qué chulo. Y luego leyendo el libro, decía, en lo que sea que tú hagas en tu vida, Reviso. tú tienes que hacer un post-mortem. O sea, si esto me pasó, ¿Cómo puede evitar y que me yo pase más para adelante? me puse a llorar y ya, yo no hice más nada, seguí con mi vida, pero no identifiqué qué fue lo que fue mal, dónde tuvo el problema, si el problema fue de otro, si el problema fue mío, si hubo algo que yo pude haber hecho de otra forma y como tomar ese aprendizaje. Yo no aprendí nada, ¿entiendes? El para qué no lo voy a encontrar, el para qué de esa situación. Estábamos hablando en otro episodio de que yo he cambiado mucho la pregunta ¿por qué? Por el para qué. O sea, ¿por qué me pasó esto? No, ¿para qué me pasó esto? O sea, para que yo aprendiera esto, para que yo hiciera lo otro, para que yo dejara mi miedo y enfrentara esta situación que como quiera se iba para el carajo. O sea, y eso de accountability, o sea, de tú llevar esa cosa. A mí me encantó como que esa analogía del ajedrez, que yo la viví en la vida real con mis hijos y que le da skills para la vida. O sea, Es que eso que dice Ana, de que, ok, podemos llorar cuantas veces tú quieras, pero al final, vuelvo y te digo, el mundo de los eventos, si yo no me siento con el error y desgloso qué me llevó a ese error, qué aprendí del error y cómo mejorarlo, no estamos en nada. Y los puedes repetir. Y se van a repetir. Lo que Claro. pasa es que, y yo siento que esta generación de nosotros es una generación que ha vivido como con muchos embastes. Y son muchos cambios, muchas cosas. Pero al final, si tú no te sientas a analizar tu vida, tú vas a dejar que la vida te pase por encima y tú nunca la viviste. Entonces, hay que trabajar, concentrarse. Hay momentos en el que, óyeme, por más que tú le quieras buscar una explicación, te toca ser víctima y no hay forma de tú salirte de ese papel porque te tocó. Y tú no eres responsable de lo que pasó. Ahora,
tú tienes que ser responsable de qué tú haces con eso a partir de ahí. Claro. Como dicen los gringos, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ahí lo delicado es que cada historia tiene su profundidad. Ujú. Entonces, hay situaciones que es muy bonito desde una posición de privilegio o de tranquilidad o de sanidad, 100%. de decir, bueno, hay que ser víctima solo por un tiempo, ya después hay que tirar para adelante. Eso no puede ser generalizado. No. ¿Por qué? Porque hay situaciones que van mucho más allá de lo que un ser humano está destinado o entiende que le tocó vivir. Y ese proceso de sanación, de búsqueda de sí mismo. Te voy a poner un caso, por ejemplo, algo de una muerte o de una violación o de cosas que sobrepasen lo que son situaciones Esa no es tu del día a día, responsabilidad. ¿verdad? Esas son situaciones donde la empatía tiene que primar. Y donde hay que Claro. tener un respeto por la profundidad de la situación. Es como las relaciones de amorosas. Hay personas que la manejan de una forma y hay personas que las manejan de otra. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado en entender que todo el mundo la va a manejar como tú. Sí, ¿Entiendes? mucho cuidado. Entonces, ¿a dónde que yo voy con el tema del autoconocimiento y por qué el mito que para mí es más grande, y lo dije ahorita, que el de la gente no cambia? Yo creo que ese mito, primero, ha hecho que mucha gente se acomode en su soy así y que lo asuma. Porque hay Ujú. gente que dice, yo soy así. Todo lo hemos dicho en algún momento porque tú conoces cómo tú eres. El tema está en qué tanto tú te apoyas del yo soy así y qué tanto tú haces que ese yo soy así se convierta en tu identidad, que tú no eres capaz de cuestionar esa identidad porque no le está funcionando al colectivo. Que se llama ego, by the way. Porque al final, una de las cosas, yo en toda mi juventud, en mi familia, fui la que era catalogada como el egoísta, porque era una persona que muchas veces me ponía primero. En mi adolescencia, en todos los sentidos, yo me ponía primero. Y yo en ese momento realmente lo hacía desde una posición primero, tal vez, de un poco de rebeldía y de poca conciencia hacia cómo yo estaba abordando las situaciones. Pero no me arrepiento de muchas veces haber dicho, espérate, es que realmente eso yo no lo quiero. Y yo causaba conflictos porque ella no hace lo que hace todo el mundo, o sea, porque ella no se desvive por complacer, porque yo nunca he sido una people pleaser. Ujú. Pero yo sí me he visto en situaciones donde he sido people pleasing. Y ya llegué a un punto donde me estoy dando cuenta cuando lo estoy haciendo para complacerte y no porque genuinamente yo lo entiendo. Cuando yo cumplí 31, comencé a tener como una transición tan rara, como que había gente que yo quería mucho, como que ya no me caían igual, y entonces yo decía como que ya yo no tengo tema de conversación con esta gente, como unas transiciones extrañas que yo ni siquiera entendía, porque eran gente que yo quiero. Y yo decía, wow, porque ya yo no estoy compartiendo nada con estas personas. Y cuando lo traté, me di cuenta que simplemente yo estaba viviendo un camino que Ya no era está como que alineado. estábamos en una calle, tú estabas para la derecha, yo para la izquierda, y no nos Y ojo, nos importaba. podemos querer igualito. Nos amamos. Y no está mal. Correcto. Por eso es que te lo dije. O sea, el tema de la víctima, eso que tú dices, y no es con el tema de víctima. Yo creo que en general uno tiene que ser empático porque hay gente que tal vez no quisiera estar en esa posición, pero no tiene la capacidad de dar un poco más. Porque hay gente que... Ay, eso también es que importante. hay La gente que da lo que lamentablemente, puede. no quiero que nadie se ofenda, hay gente que en ese sentido es poquito en algunas cosas. Y- O sea, yo quisiera ser mejor persona para muchas cosas, pero there's so much I can do. Hay cosas en las que yo quisiera ser atleta, señores, pero no me da. El ser un atleta, así como Nicole, de que ay, me desvivo por el pádel, no me sale. Claro. Quisiera ser mejor persona, lo quisiera ser mejor, pero no está en mí. Ok. Entonces, en eso que tú dices es sumamente valioso, de que cada quien es su circunstancia y tal vez ahora no soy la más atleta, pero tal vez para los 50, mi amor, Federer sea una mano de bingo al lado de mí. Yo no lo sé, porque las cosas pueden cambiar. Los milagros Mi realidad pasan. de ahora para dentro de 5 años o 10 pueden ser diferentes. Ahora, tú dijiste algo y te lo rescato. Muchas veces, si el otro se quiere ofender, que se ofenda. Porque, te voy a explicar por qué. Porque una cosa es la forma y una cosa es el fondo. Y si yo, para que tú no te ofendas, dejo de hablar contigo las cosas importantes, Ujú. yo estoy poniendo primero el no generar conflictos que el resolver el conflicto. Entonces estoy haciendo el conflicto más grande todos los días. Entonces muchas veces el problema no es que no se ofenda, es cómo yo voy a abordar esta situación
para que aunque esa persona se ofenda en ese camino, Puedo estar le en paz. busquemos una solución. Tú sabes que hay una frase que a mí me encanta, que es muy controversial. Evitar conflicto es vivir en conflicto. Correcto. Pero Pero tú contigo. salir corriendo a las cosas, adivina que las cosas siempre van a estar ahí and they're Sí. gonna catch up. Y señores, el problema está en que todo eso se convierte en alopecia, Correcto. problema intestinal. Estrés. SIBO, Sí. SIBO, Cortisol. todos los que tenemos SIBO, O sea, al SIBO. La gente, todo lo que pasa fuera de ti, muchas veces se comienza a entender adentro de ti. Ojo, esto no es que estamos diciendo, póngame un pie aquí, que usted va a ser un hijo de la gran periche. No, no. Por la vida, no, imposible. porque tú sabes, es No. esa aclaración, porque estamos hablando de cosas dentro del marco de respeto para gente que dice, no, porque, y yo soy yo, y yo y mis circunstancias, y tú me tienes que escuchar, no, porque tampoco vamos a hacer, tú sabes. Hay formas, como dijo Ana, de decir las cosas. Si tú no lo entiendes con todo y que yo te le dije con la buena intención, qué pena que tú en tu capacidad no lo puedes entender. Pues no te lo digo por decírtelo mal, Claro. sino algo que sale genuinamente de mi corazón con la mejor de las intenciones. Si tú te quieres ofender por eso, yo estoy en mi derecho de poner mi límite, decir tus actitudes y tus cosas me cargan y me lastiman. Y es bonito que una I'd rather persona walk te out. diga, ay, pero es que en verdad sí me sentí ofendida y que tú puedes decirle, mira, mi intención nunca fue ofenderte. Perdóname si te hice sentir así. Esa no fue la Ay, intención. sí. La intención ha sido que se resuelva esta situación que está pasando. Porque vuelvo y digo, la comunicación entre dos partes siempre va a ser más fuerte cuando yo tenga el espacio de respetarte, pero de confrontar la situación. Y por eso le digo a todo el mundo, yo muchas veces le he podido cometer un error, pero la forma en la que tú la abordas va a hablar de cómo tú estás gestionándote en frente a una persona que tú respetas. Si yo respeto a Valentina, no es verdad que yo no voy a pensar en decirle con respeto mi conflicto. Ahora, hay gente que el problema es que se salta la forma y la forma es lo que ofende. Ujú, Y ahí el problema se hace más grande. ujú. Y eso es de lo que somos responsables. O sea, al final yo Ujú. soy responsable de lo que digo, cómo actúo. Ahora, como tú percibiste, o sea, o como tú te sientes con Eso la está en ti. información que yo te estoy dando, ya eso no es mi responsabilidad. Por eso es que las cosas, por ejemplo, escribir. O sea, cuando tú Ujú. quieres tratar un tema con una Yo hago persona, eso. Yo hago eso también. muchas veces tú puedes escribir, como que imaginártelo. Hay un ejercicio de visualización, de decir como, cuando tú quieras manejar una conversación difícil con alguien, haz un ensayo de esa conversación. Y como que ponte en la dosilla, como que qué tú crees que esa persona te va a decir, qué tú le vas a decir. Yo Y lo, ya tú vas yo lo haciendo hago en tu eso cerebro mucho. eso. Yo le estaba diciendo, incluso cuando al mismo Javier, como que yo suelo reaccionar muy emocional y decir cosas que después como me quiero echar para atrás porque la Claro. forma en que lo digo hiere. O mi hermana dice que que uno de mis superpoderes es como Sacar darte el golpe con cuchillo. palabras, darte Sí. golpe con palabras. Por la forma de utilizar las palabras, los adjetivos y eso. Buena abogada, buena abogada. Entonces sí, para el derecho funciona, pero no para la gente que tú quieres, porque al final puedes herirlo mucho. Y algo que a mí me funciona es redactarlo, o sea, escribirlo, Yo también hago eso. corregirlo. Y en la ducha yo a veces me hago un viaje de Y de hay veces conversaciones, hay veces que incluso como que el escribir, o sea, imaginadas. aunque a lo mejor no vayas a tener la conversación, pero hasta el escribirlo lo libera. Es como, Y le baja un tono. Te quita una carga. sí, ya, es como Porque que lo al final, saqué. Tú hablabas ahorita de neurotransmisores. Tu cuerpo Sí. está conectado a lo que tú escribes. Señores, nosotros tenemos aquí 1 hora y pico hablando así, Profundizando. como si nada. Bueno, Como si yo nada. quiero terminar con el bonus question de Ana, pero que no nos lo vas a responder ahorita, sino que lo vas a responder solo para nuestras queridas patrons, que si no son Acha. parte de este club secreto de, Únanse al de Patreon, nuestro club, chicas, el club del únanse. club. Miren que vamos a hacer una actividad Aquí con anda. Ana que me gusta, que se va a llamar Luces y Sombras. Ajá, eso es, Amber se la acaba de inventar. Entonces, Tequila Session y tenemos otra sesión que de Luces y Sombras. pero hablando en serio, Ana, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los 3 mitos que tú has deconstruido en tu vida? O sea, no respondas ahora. Piénsalo. Nos vamos a quedar, te voy a dar unos minutos para que lo pienses y Piensa. vamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Chao. Un besito, nos quedamos con Ana en Patreon. Bye.